Bien, pues vamos a comenzar con la explicación de la lección de configuración de SSH de la práctica 2 dentro de la asignatura de Ingeniería de Servidores. En primer lugar, vamos a ver algo de historia, ¿no? y entender un poco el concepto de qué es SSH. SSH viene de la contracción de Secure Shell, ¿de acuerdo? Aunque en realidad pues, SSH hace referencia a un protocolo, no a la implementación de un shell, ¿de acuerdo? Y gracias a este servicio pues vamos a obtener la posibilidad de autenticarnos, proporciona autenticación, nos posibilita seguridad mediante encriptación de los datos que viajan y nos garantiza también un control sobre la integridad de estos datos que están viajando. Muy bien, ¿el por qué apareció SSH? Pues antiguamente, cuando un usuario se quería conectar a un servidor, pues hacía uso de Telnet, ¿no? Entonces, si han visto en FR, si cogen y ponen la interfaz de red en modo promiscuo y hacen una captura de paquetes, pues verán que el contenido de los mensajes de Telnet, incluido el usuario y la contraseña, viajan en texto plano. Con lo cual, pues cualquiera que tenga acceso a la red, pues está viendo el tráfico. Entonces, tras ser la víctima de un ataque, un estudiante de la Universidad Tecnológica de Helsinki, la antigua TKK, que actualmente se denomina Aalto, ¿vale? Pues su nombre es Tatu Ilonen, no soy capaz de pronunciarlo, pues decidí implementar un protocolo que supliera esa carencia de Telnet principalmente, es decir, que encriptara los datos de modo que nadie fuera capaz de averiguar su contraseña. Entonces desarrolló la primera versión o la primera implementación del protocolo SSH, que luego posteriormente con la empresa que fundó y tal, pues y en la implementación que se utiliza ahora, pues tenemos la versión 2. Vale, entonces, ¿qué hace exactamente? Vamos a explicar un poco los conceptos de SSH. ¿De acuerdo? Nosotros vamos a tener siempre un cliente que se conecta con un servidor, ¿vale? Entonces entramos dentro de lo que es la arquitectura de cliente-servidor. Entonces, y hay que tener cuidado porque el uso del término SSH es ambiguo y hace referencia tanto al programa cliente como al servidor que está escuchando. Vale, vamos a representarlo con estos grafiquillos básicos, pero suficientemente ilustrativos. Yo me quiero conectar a esta máquina de destino, por ejemplo puede ser mi Ubuntu Server. Entonces, desde el ordenador, yo invoco al cliente SSH. Entonces, tras una negociación, seguir el protocolo, autenticarse, etcétera, logro conectarme con Ubuntu Server. Y Ubuntu Server lo que tiene aquí es un servicio que está escuchando constantemente. Entonces, este servicio, ¿vale?, lo vamos a denominar SSHD. La D viene de daemon, ¿vale?, que está escuchando constantemente. Entonces, este sería la parte de servicio, ¿de acuerdo? Y este sería la parte de cliente. Desafortunadamente, como he dicho y repito, se utiliza el término SSH para referirnos a ambos. Procuraremos en estos vídeos y en las clases siempre hacer referencia al término servicio SSH y el cliente SSH, pero sean conscientes de que por economía del lenguaje pues en algún momento se puede dar alguna ambigüedad. Muy bien, presten atención porque resulta que no solo Ubuntu Server puede ser servidor de SSH, sino que además también puede ser cliente de otro servidor, ¿vale? Por ejemplo, esto puede ser el front-end de una máquina de procesamiento paralelo y aquí pues tenemos un clúster de computadoras. Entonces, Ubuntu Server se comunica con el resto de clúster pues, también utilizando el protocolo SSH. Entonces, en ese caso, SSH invocaría al cliente y aquí tendríamos distintos servidores. ¿Vale? Esto nos da un problemilla y es que hay que tener cuidado con la configuración. Hay que ser muy conscientes de cuando estemos modificando la configuración de nuestro servicio, ¿vale?, vamos a tener en cada máquina, vamos a tener siempre dos archivos, bueno, siempre que esté instalado el servicio, el /etc sshd, importantísimo, /config,
¿vale? Y el etc ssh /config, ¿de acuerdo? Entonces lo que hay que prestar mucha atención es a esta D, que ya saben que viene de el demonio. Y sí, es solamente una letra, pero tenemos parámetros comunes y hay una estructura pues similar, así que deben tener mucho cuidado y no confundirse y prestar atención y modificar los parámetros si quieren modificar el comportamiento del servidor de SSHD, si quieren modificar los parámetros por defecto del cliente, aunque cada usuario puede tener su archivo local, pues modificar el SSH /config. Bien, pues a continuación vamos a proceder a instalar el servicio en Ubuntu Server y vamos a realizar unas opciones básicas de configuración que pues van a ser pues el cambio de puerto, el deshabilitar el acceso de root, el acceso sin contraseña, en fin, son cuestiones de la disciplina de server hardening, ¿de acuerdo? Es el tecnicismo que se suele utilizar, ¿de acuerdo? Que es la configuración, algunos aspectos de seguridad. Y posteriormente también implementaremos algún mecanismo más avanzado de seguridad para evitar otro tipo de ataques. Vamos a pasar a instalar el servicio en SSH. Sí que quería comentarles antes que fíjense, esto va a ser un continuo en las clases, ¿de acuerdo? Es decir, tenemos un servicio y tenemos un archivo que lo modifica. Entonces, en Unix, ¿no? Es el comportamiento viene a ser muy similar. Vamos a tener que saber modificar estos archivos de texto y veremos cómo modificarlos con el editor VI, que ya lo conocemos, y con el Stream Editor, ¿de acuerdo? Que es otra herramienta que nos permite modificar esos archivos de texto e incrustar esas órdenes dentro de script para alcanzar automatización. Y ya saben las ventajas que tiene esa automatización, pues disminuir costes y ahorrar tiempo y sobre todo ahorrar errores si la automatización está hecha correctamente. Bueno, pues vamos a pasar a la instalación aquí en Ubuntu. Lo tenemos ya configurado con la red. En concreto tenemos la dirección 15 con respecto al último vídeo, no el 105. Vale, y vamos a utilizar el comando apt. ¿De acuerdo? Con el comando apt lo que vamos a hacer es comunicarnos con los servidores de paquetes y pues podemos buscar, instalar o actualizar la lista. Además tenemos unos cuantos archivos de configuración relacionados y la sintaxis del comando pues consiste en eso, en apt, la opción y el nombre del comando. Pues vamos a buscar, por ejemplo, apt ssh, pues salen unos cuantos paquetes relacionados, vamos a filtrarlo y vamos a buscar por los servidores, ¿no? La parte de servidor, pues ahí ya tenemos la implementación de OpenSSH Server, que es la que vamos a utilizar, y vamos a instalar OpenSSH Server. Nos pregunta, lo interesante de esto es, ha ocurrido un error pero no pasa nada, lo interesante de esto es ser conscientes de qué versión del paquete estamos instalando, de lo contrario pues no podemos seguir la pista, ¿de acuerdo? Entonces el error que ha dado es que no encuentra la IP. Leemos la metodología que tenemos que seguir siempre cuando estemos trabajando es, encontramos un fallo, pues tranquilamente leemos lo que nos está diciendo la computadora, que suele ser de bastante utilidad. Y en este caso pues nos está diciendo que no encuentra esa IP, ¿no? En concreto pues esta es una instalación anterior y han cambiado la IP. Pues vamos a actualizar con privilegio de superusuario, vamos a actualizar las direcciones IP de los repositorios, ¿no? Que tenemos especificados en los archivos de configuración de apt. Vale, una vez hecho esto, pues ya podemos instalar correctamente el OpenSSH Server. Y así se conecta y lo instalamos. Muy bien, ahora pueden salir varias cuestiones, es decir, ¿somos conscientes de si el instalador va a iniciar el servicio directamente o no? ¿Cómo podríamos comprobarlo? Pues podríamos hacer un ps-af
grep. Bueno, esto lo conocen del sistema operativo. Miramos la página del manual para ver todos los procesos del sistema y una lista completa. Y aquí pues buscamos SSHD para hacer referencia al servicio. Y para nuestra sorpresa, vemos cómo efectivamente el instalador, esto es un comportamiento deseable o quizá no tanto. El instalador, una vez instalado el paquete, ha iniciado el servicio. Entonces ahí lo tenemos en ejecución. Podemos hacer una prueba de invocar al cliente y conectarnos con nuestro servidor. En ese caso podemos hacer pues, nuestro SSH localhost. Y aquí, ¿qué nos está ofreciendo? Pues es la primera vez que establecemos conexión con localhost, nos está mostrando la huella, ¿no? El fingerprint de nuestro servidor. ¿Qué ventajas tiene esto? Pues nos permite asegurarnos de que la máquina a la que nos queremos conectar es efectivamente esa y no ha habido un usuario en medio. Le indicamos así para añadir y fíjense que ha añadido localhost a la lista de los hosts conocidos, ¿de acuerdo? Entonces aquí nos está pidiendo que nos autentiquemos con el usuario Alberto a la máquina localhost, tecleamos la contraseña de siempre y nos hemos autenticado satisfactoriamente, es decir, hemos podido acceder a nuestra máquina a través del protocolo SSH, ¿de acuerdo? Con control D salimos y vamos a ver qué ha ocurrido. En Home pues, tenemos un nuevo directorio que es SSH, nos metemos ahí y ahí ya vemos que se ha creado non-host y vemos el fingerprint para localhost. De modo que si reinstalásemos el servicio o el sistema y el fingerprint cambiase, pues nos lanzaría una alerta y no nos dejaría conectarnos. Dentro de las primeras opciones que tenemos que deshabilitar o que tener cuidado cuando estamos ejecutando nuestro servicio SSH, pues tenemos que ser conscientes de que el usuario que está en todas las máquinas es el usuario root. Entonces vamos a editar nuestro archivo de configuración para deshabilitar el acceso de root. ¿De acuerdo? ¿Y cómo podemos acceder remotamente a la administración de nuestro servidor? Pues tenemos que utilizar un servidor, un usuario como pasarela, y ese usuario posteriormente pues cambiará de usuario y ya pasará a tener privilegios. Podemos discutir si es recomendable que un usuario con privilegios de administrador tenga acceso a través de SSH. Probablemente la discusión acabaría pronto y llegaríamos a la conclusión rápidamente de que no es una buena práctica, puesto que si la contraseña de ese usuario es débil y puede ser forzada, pues existen riesgos, ¿no? No obstante, veremos también cómo deshabilitar el acceso por contraseña. Con privilegio de superusuario editaremos el archivo de configuración del servicio, ¿vale? Y entonces, mayúscula 7, vamos a buscar la opción de Permit Root Login, ¿de acuerdo? En concreto, aquí la tenemos deshabilitada por defecto, ¿vale? Entonces, no se permite el acceso de root si no es sin contraseña, ¿de acuerdo? No obstante, lo hacemos directamente y le damos a no, ¿de acuerdo? Hacemos nuestro systemctl restart el servicio, ¿vale? Y aquí, bueno, pues hay que tener cuidado porque Ubuntu Server, tanto si especificamos SSH como SSHD, lo va a hacer correctamente. Nosotros, por ser homogéneos, porque veremos que en CentOS no es el caso y solamente funciona con SSHD, vamos a utilizar siempre la D para evitar ambigüedades. Vale, y ahora pues tenemos que comprobar siempre, como ya saben, en ISE siempre comprobamos, nos vamos a una terminal y intentamos acceder con el usuario root a la máquina 192.168.55.6.15, que es en este caso Ubuntu. Vale, me pide el password, le tecleo prácticas.ise y efectivamente no nos deja, ¿de acuerdo? Ahora aparecerá el error de permission denied. Vale, entonces no tenemos otro mecanismo.
Ya que estamos aquí, podemos ver con la opción "-v". Otra forma de especificar el usuario pues puede ser poniendo el nombre de usuario root con la arroba root at y la IP, ¿de acuerdo? Y una forma, algo muy interesante que deben conocer también es el parámetro "-v" para hacer la conexión verbose, ¿de acuerdo? Es decir, que sea explícita, ¿no? Y que nos cuente todo paso a paso lo que va haciendo. Gracias a esto pues podremos depurar problemas de conexión y ver los errores que nos está devolviendo el servidor en caso de que haya problemas, ¿vale? A continuación vamos a cambiar de máquina y nos vamos a ir a CentOS y vamos a proceder a instalarlo y vamos a ir viendo algunas de esas diferencias que ya hemos anunciado. Bueno, pues ya estamos dentro de CentOS. Vamos a ver, en este caso es especialmente llamativo, ya conocemos la orden PS, vamos a ver si el servicio anda por ahí. Entonces, para nuestra sorpresa, fíjense que en la instalación por defecto de CentOS configura e inicia el servicio SSHD, ¿vale? Esto pues hay que ser consciente de ello y tratarlo con precaución. De hecho, vamos a ir haciendo una lista de las diferencias entre Ubuntu, ¿de acuerdo? Y Ubuntu Server y CentOS, ¿de acuerdo? Entonces, en la instalación Ubuntu pregunta, ¿no? Mientras que CentOS está por defecto, ¿de acuerdo? Es decir, bien instalado, no nos ha preguntado nada. Vale, otra forma de comprobar el estado del servicio, pues con el comando systemctl, que ya lo conocen, system control, podemos preguntarle por el servicio, ¿de acuerdo? Vean cómo si aquí utilizamos SH no lo va a encontrar, ¿de acuerdo? Mientras que si utilizamos la de servicio, sí que nos devuelve el estado y ya nos indica pues que está activo, en ejecución, el puerto en el que está escuchando, etcétera, ¿de acuerdo? Pero vean cómo tenemos esa diferencia de nomenclatura. En Ubuntu tenemos la nomenclatura, aquí es SSH y SSHD, mientras que aquí es solamente válido SSHD. Entonces nosotros nos olvidaremos de SSH y haremos siempre referencia a SSHD. Muy bien, pues vamos a hacer la prueba de conexión desde aquí, SSH localhost, igual que hicimos. Nos ofrece el fingerprint exactamente, prácticas como ISE, y está operativo, ¿de acuerdo? Con control D salimos. Vamos a hacer la prueba de conexión desde fuera, ¿vale? Para ello ahora voy a utilizar Terminator, que nos permite configurar perfiles y es bastante interesante, ¿de acuerdo? Vale, en este caso CentOS en vez de ser es el 10, ¿vale? Y con el root, con el user, ¿de acuerdo? Alberto. Nos deja acceder, ya estamos dentro de CentOS, ¿de acuerdo? Muy bien, pues vamos a ver qué es lo que hemos hecho con Ubuntu, desactivar root, ¿de acuerdo? Y prohibía que se accediera mediante password. Vamos a ver cómo lo tiene configurado CentOS. Vamos a intentar acceder como root. Y para nuestra sorpresa hemos podido acceder como root a CentOS, ¿de acuerdo? Entonces tenemos que anotar otra diferencia, ¿vale? Vamos a poner aquí el nombre de la variable, el permit root login, vale, aquí es no con password, y aquí sí está permitido, aquí está ok. Entonces fíjense cómo una instalación por defecto puede parecer en un primer momento algo positivo, pero luego hay sorpresas. Entonces vamos a editar el archivo de configuración con privilegio superusuario, SSH, esto sería un typo, cuidado, ¿de acuerdo? Cuidado con la D.
y buscamos el permit root login y en este caso pues cambiamos la palabra a no, ¿de acuerdo? Vean la diferencia, ¿vale? Como siempre vamos a comprobar bueno, lo he hecho desde el terminal de Terminator. Vamos a comprobar que efectivamente no puedo acceder como root. Ventana nueva, ¿vale? Entonces vamos a conectarnos a nuestro disco como root y me deja. ¿Por qué? Pues porque he cometido la imprudencia de no reiniciar el servicio, ¿vale? Esto es un error muy común. Recuerden que en Unix tenemos algunos servicios pueden hacer un sondeo constante o una monitorización del archivo de configuración y en caso de que haya un cambio, pues se recargan, pero no es lo normal, ¿de acuerdo? El comportamiento por defecto es que si nosotros hacemos una modificación en la configuración, tenemos que recargar el servicio, ¿de acuerdo? Entonces, consistentctl restart sshd, ya lo tenemos reiniciado, nos venimos aquí y salimos, volvemos a comprobar que podemos entrar como root. Bueno, aquí es redundante, ¿sí? Y ya no nos deja, ¿de acuerdo? Es el mismo caso que hemos tenido antes. Entonces, con esto pues ya tenemos SSH configurado tanto en Ubuntu como en CentOS y ya hemos inhabilitado el acceso del usuario root, ¿de acuerdo? Que es lo mínimo que hay que hacer cuando estamos utilizando el servicio SSH. Otro de los elementos que tenemos que tener en cuenta es que el puerto por defecto es el 22, ¿no? Sabemos que el FTP es el 21, pues el SSH es el 22. Entonces, una buena práctica puede ser cambiar el número de puerto para evitar que sea trivial intentar acceder a él. Para ello, pues tenemos el archivo de configuración y tenemos la directiva port, ¿de acuerdo? Entonces vamos a probar a modificar el archivo de configuración. En este caso, en vez de utilizar VI y requerir teclear y hacer operaciones dentro de otra aplicación, vamos a utilizar el Stream Editor, como les comentaba en la introducción del vídeo. En este comando pues tiene unas cuantas opciones, ¿vale? Entonces nos va a permitir buscar una cadena y sustituirla, ¿de acuerdo? Para ello vamos a hacer la sustitución de la cadena port 22, que es la que está puesta por defecto, por ejemplo, port 22022, ¿vale? Y lo hacemos en modo inline dentro del etc /ssh y el archivo de configuración sshd. Reiniciamos el servicio, ¿vale? Y ahora intentamos conectarnos y comprobamos. Vamos a intentar hacer como Alberto. ¿Y cómo le indicamos? Si hacemos esto, ¿qué ocurre? Pues que sigue accediendo en el puerto 22, ¿de acuerdo? ¿Cómo le especificamos el puerto distinto? Pues para el cliente le tenemos que especificar la opción "-p", ¿de acuerdo? 22022, pero ya sabemos que va a fallar, no encontrar otra host. ¿Por qué? Si hemos reiniciado el servicio y hemos hecho la sustitución del cambio, ¿por qué? ¿Qué diferencia o qué ha podido ocurrir? Pues vamos a inspeccionar visualmente el archivo de configuración, ¿vale? Y vemos cómo efectivamente se ha sustituido correctamente el número de puerto, pero hay que tener precaución en este caso y ver que ese elemento estaba comentado, ¿de acuerdo? Entonces podríamos haber hecho la edición buscando la cadena, podríamos haber sustituido este comando de almohadilla port 22 por 22022 y ya nos hubiera dado el resultado correcto. Reiniciamos el servicio y tenemos un problema, ¿de acuerdo?
Entonces, para monitorizar estos problemas tenemos el comando journalctl, ¿de acuerdo? La tecnología systemd nos proporciona un comando para monitorizar los problemas, que es journalctl, ¿de acuerdo? No obstante, pues vamos a comprobar el estado con status sshd y vemos que tenemos aquí un fallo al iniciar el servicio, ¿vale? Pues puede haber ocurrido que nos hayamos equivocado en el archivo de configuración o cualquier otra circunstancia, pero como no tenemos más información, vamos a invocar a journalctl xe y aquí ya vemos que nos está indicando que hay un error al intentar enlazar o asignarle a SSH el puerto 28022. ¿Por qué? Pues porque alguien no nos está dando permiso. Estoy operando como root, debería utilizar sudo, ¿de acuerdo? Pero bueno, en este caso no es cuestión de que no seamos los usuarios, ¿no? Es decir, sino quién es el que o qué elementos de seguridad ya conocen que nos permite controlar qué procesos tocan, qué archivos, qué puertos, etcétera. Pues efectivamente se trata de ese Linux y la solución a este problema la tenemos delante de nuestros ojos en el mismo archivo de configuración, ¿de acuerdo? Por eso les invito a que siempre que abra un archivo de configuración le dediquen los 30, 60 o 120 segundos necesarios para leerse lo que les recomienda. En este caso tenemos aquí una línea que dice que si queremos cambiar el puerto en un sistema que está ejecutando ese Linux, tenemos que informar a ese Linux sobre este cambio. ¿Y cómo lo podemos hacer? Pues con el comando smanage, que nos permite gestionar las políticas de ese Linux, ¿vale? Y le tenemos que decir que vamos a operar sobre un puerto en concreto, que lo vamos a añadir. Le vamos a especificar el tipo de puerto, que va a ser ssh port /t, y ya le especificamos el puerto, el protocolo, ¿vale? Que es TCP. Y en último lugar ya le especificamos el número de puerto, ¿vale? Pues con esto vamos a ejecutar ese manage y veremos que es posible que no lo tengan instalado en su sistema. Entonces, para ver o para instalar un paquete, utilizaremos la opción para buscar, por ejemplo, quién nos proporciona el comando smanage, utilizaremos provides, ¿de acuerdo? Y aquí nos dice que el binario smanage, ¿de acuerdo?, lo proporciona el paquete policy course util, ¿de acuerdo? Pues en este caso podemos utilizar yum o dnf como quieran, ¿de acuerdo? En caso de CentOS, para instalar paquetes, pues tenemos yum, o como lo quieran pronunciar, que lo que hace es redirigir directamente a dnf, ¿vale? Pues haríamos dnf install y policy course util, ¿de acuerdo? En caso de que no tuviéramos el smanage instalado, ¿vale? Pero como sí lo tenemos, pues directamente podemos listar los tipos de puertos con L y hacer un grep para los tipos de puertos relacionados con SSH. Aquí vemos el tipo de puerto, ¿vale? Y ahora pues vamos a indicarle que queremos añadir el puerto de tipo SH port T, ¿de acuerdo?, para el protocolo TCP y que sea el 22022, que es el que hemos elegido. Normalmente estos comandos suelen tardar un poco más de lo habitual. Comprobamos listando los puertos y vemos que efectivamente ya tenemos nuestro puerto aquí añadido como un puerto válido para el servicio SSH y reiniciamos el servicio. Ya no tenemos error, ¿de acuerdo? Vamos a intentar acceder y seguimos sin tener posibilidad, ¿de acuerdo? Ya se intenta conectarse el 22022, lo hemos hecho bien, pero no nos da posibilidad. Vamos a hacer una prueba aquí, ssh localhost, bueno, como root no, obviamente.
nos vamos me voy a la máquina CentOS, ¿de acuerdo? Aquí podemos hacer un SSH localhost, especificándole el puerto, el 22022, y vemos como si está funcionando. Entonces aquí me está dando servicio correctamente. ¿Qué está pasando? ¿O qué pieza de software tenemos? ¿Qué tecnología de software nos permite controlar o cerrar algunos puertos? Pues lo conocen bien, el firewall, ¿no? ¿Vale? Entonces, el firewall vamos a tener dos posibilidades, ¿de acuerdo? CentOS, que tiene firewall, el comando firewall cmd, y Ubuntu, que tiene el uncomplicated firewall, ¿de acuerdo? Como veremos a continuación. Vamos a proceder a configurar el cortafuegos para que permita acceder al puerto 22022. Entonces, para ello nos vamos, como ya nos hemos salido de la terminal, nos venimos aquí y tenemos el comando firewall cmd, ¿de acuerdo? Que es firewall command. Le podemos echar un vistazo a la página del manual y es la interfaz con la que nos permite, firewall cmd es un frontend para IP tables, ¿no? O el comando IP tables, que será sustituido en breve. Y lo que nos va a permitir es tener una interfaz más amigable que definir esas cadenas. Además nos permite ciertas configuraciones bastante complejas, definir zonas de confianza y la verdad es que tiene una funcionalidad muy completa y muy interesante. Como siempre, en la página del manual vamos a encontrar casi todo lo que necesitemos, ¿de acuerdo? Incluidos algunos ejemplillos. ¿Vale? En este caso, lo que queremos hacer es añadir un puerto. ¿De acuerdo? Entonces vamos a, como superusuario, firewall cmd, lo que queremos es añadir un puerto y le tenemos que indicar el número del puerto, ¿de acuerdo? Y el protocolo. Además, si tenemos varias posibilidades, ¿de acuerdo? Podemos simplemente añadir el puerto o lo podemos añadir de manera permanente. ¿Vale? ¿Qué diferencias hay? Pues que si añadimos el puerto de manera permanente, la próxima vez que recarguemos el comando se aplicará la configuración y abrirá el puerto, pero en el momento en el que le damos a intro no abre el puerto por defecto. Mientras que si quitamos la opción, este comando lo que hace es abrir el puerto, pero cuando recarguemos el firewall o reiniciemos la máquina, el puerto estará cerrado, ¿de acuerdo? Entonces hay que utilizar una combinación de ambos, ¿de acuerdo? Menos permanent, y luego tendremos que añadirlo, ¿de acuerdo? O directamente recargar el firewall, ¿de acuerdo? Entonces, ahora ya no satisfechos, pues nos venimos aquí y probamos, hacemos un SSH, le vamos a quitar el verbose en el puerto 22022 y ya vemos cómo efectivamente no nos devuelve error y nos deja comunicarnos con CentOS y acceder a través del puerto 22022. Vamos a pasar a realizar la misma configuración en Ubuntu. Bien, pues para el caso de Ubuntu vamos a utilizar el uncomplicated firewall, ¿vale? Aquí lo tenemos, man uncomplicated firewall, y ahí nos permite manipular los puertos, ¿de acuerdo? Entonces es interesante, ya han visto, vamos a intentar en primer lugar modificar el valor, ¿vale? Podemos sshd config como superusuario, ¿de acuerdo? Y aquí pues tenemos nuestro port 22. Pues ya saben que tenemos que descomentarlo, añadimos al 022 también, salimos escribiendo, reiniciamos el servicio, sshd, aunque ssh sería igualmente válido, pero hemos dicho que lo descartamos, ¿vale? Y comprobamos que efectivamente tenemos acceso, ¿vale? Vamos a cambiar el color del perfil.
5615, ¿de acuerdo? Con el usuario Alberto, en este caso me lo va a coger por defecto, pero bueno, se lo pongo aquí para que sea un poco más explícito. Y le tenemos que indicar el puerto, ¿de acuerdo? Con 22022. Fíjense que en este caso me ha dejado sin ningún problema. Estamos desde fuera y no hemos tenido que indicarle a Ubuntu que añada el puerto. ¿Por qué? Pues porque un complicante firewall, aunque está instalado, pero está desactivado por defecto, y es otra de las diferencias que vamos a añadir aquí en nuestra tabla, ¿de acuerdo? Dentro de firewall activado, firewall on, si quieren, ¿de acuerdo? Pues Ubuntu no lo tiene, mientras que CentOS sí lo tiene, ¿vale? Y es algo que es importante ser consciente de, que tenemos ese firewall disponible, pero por defecto no viene activado. Entonces vamos a activarlo y vamos a añadirle ese puerto 22. Nos vamos a nuestra máquina de Ubuntu, ¿de acuerdo? Y repasamos la página del manual, ¿de acuerdo? Tenemos aquí las posibilidades de añadir, de ver el estado, el status, el show, ¿de acuerdo? Entonces vamos a ver el estado con privilegios, obviamente, y está inactivo, ¿vale? Entonces vamos a pasar a activarlo. ¿Y cómo lo activamos? Pues aquí tenemos las posibilidades, lo podemos habilitar, deshabilitar o podemos recargar la configuración, ¿vale? Pues en este caso hacemos sudo ufw enable, ¿vale? Y ya tenemos el cortafuegos activo, ¿vale? Vamos a comprobarlo, vamos a intentar, al habilitar el cortafuegos, ¿qué ha pasado? Que nos ha cerrado la conexión. Vamos a intentar conectarnos desde aquí. Y no nos deja, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Pues porque el firewall está activado. Entonces tenemos que indicarle con sudo que permita el tráfico en el puerto 22022, ¿vale? Y con esto ya nos ha respondido, actualizado, y ya tenemos acceso y hemos cambiado la contraseña.